Shalom, gracias por reproducir este episodio de La Buena Obra. Mi nombre es Iván Martínez y en este episodio voy a comentar respecto a un tema que quedó pendiente en el capítulo anterior y es sobre la pluralidad de la palabra Elohim. Ya han sido varios comentarios que defienden la postura de que Elohim tiene la terminación plural im, por lo que cuando se utiliza para referirse al Creador, a nuestro Padre, esto quiere decir que se está hablando de una pluralidad de dioses. Y así estaría respaldando entonces la teoría dualista o binitarianista de dos dioses en uno o trinitaria, que considera que existen tres personas, tres dioses en un dios. Así que si amas las escrituras, mereces conocer esta información. Muchas gracias por sus comentarios, que el Eterno los bendiga. Estoy muy agradecido porque se toman el tiempo de dejar unas palabras en los comentarios y quiero compartir uno de los comentarios que me llamó la atención, quiero hablar al respecto. Me permito leer el comentario de Luis Olavarría. El comentario dice así: entonces dijo Dios, en el original es Elohim y es una palabra en plural. Hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen, plural, conforme a nuestra semejanza, plural, y esto está en Génesis 1:26. Y dijo Yahweh, Dios Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Continúa el comentario diciendo, la palabra Eloheinu es una palabra plural y quiere decir nuestros dioses, por tanto el Shema también se podría traducir de la siguiente forma: escucha Israel, Yahweh nuestros dioses, Yahweh uno compuesto es. Jesús vuelve a afirmar su unidad de Had con el Padre, donde dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean Ejad, así como nosotros somos Ejad. Y esto está en Juan 17:22, etcétera, dice. Bueno, aquí hay dos temas muy interesantes que quiero comentar y también estoy dando respuesta al comentario del episodio anterior. Quise ocupar, por supuesto, otro comentario al respecto de la pluralidad de la palabra Elohim para esta entrega. Aquí quiero hablar de la pluralidad de la palabra Elohim. Vamos a leer Deuteronomio 6:4, la máxima para la enseñanza del monoteísmo y el principal mandamiento según Yeshua. Deuteronomio 6:4-5. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, y amarás a Adonai tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En hebreo dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Behavta et Adonai Elohecha, bekol levavecha, ubkol nafshecha, ubkol meodecha. Esta es una expresión fácil de entender respecto a que nuestro Elohim es uno. Sin embargo, en el cristianismo trinitario suponen de forma imprecisa que esta frase da indicios de Trinidad y hasta llegan a interpretar incorrectamente la palabra hebrea Ejad y la palabra Elohim, dándole un entendimiento de multiplicidad. Mencionan que la palabra Elohim solo se utiliza como plural y la palabra Ejad solo se utiliza como una unidad compuesta. Y que esto significa no dos, no cinco, sino específicamente tres, Trinidad. Vamos a ver si esto es correcto. Vamos a hablar de la palabra Elohim. Elohim es la palabra hebrea que se traduce al español como Dios Supremo. Aparece unas 2346 veces para referirse al Creador en el Tanaj. Y aunque tiene terminación im, cuando se emplea para referirse al Eterno se utiliza en modo singular para describir la suma de los atributos de la deidad en un solo término. Vamos a explicar que cuando una palabra con terminación im se utiliza como singular es para referirse a algo que es incontable o sumamente grande, o para comunicar su máxima expresión. Elohim también se emplea como plural para traducir magistrados, poderosos, autoridades, jueces, fuerzas o gobernantes aproximadamente 220 veces en la Escritura cuando no se refiere al Eterno. Y es el plural de la palabra Eloah, que significa Dios, poder o fuerza. También se utiliza para referirse a Dios unas 59 veces en todo el Tanaj y solo 2 veces en la Torá. Hay quienes afirman que debemos utilizar Eloah para Dios en lugar de Elohim porque este último es plural. La realidad es que el Tanaj se refiere al Eterno como Elohim 2346 veces frente a 59 veces que se utiliza el término Eloah, así que perfectamente podemos utilizar ambos títulos. Vemos que Elohim es primordialmente utilizado para referirse al Creador del universo.
Debemos conocer que en la lengua hebrea se establecen sufijos o vocablos finales en las palabras para darle este sentido plural. La terminación im en las palabras suele ser un plural masculino, de ahí que Luis afirma que Elohim es plural. Y la terminación ot en hebreo suele ser un plural en femenino, por ejemplo, Shabbat en singular, Shabbatot en plural. Vamos a ver un ejemplo en Génesis 1:16. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Vamos a tomar el ejemplo de la palabra lumbrera o luminaria. Para decir lumbrera se utiliza la palabra maor, mem, alef, bav, como Jolan Malé y resh. Se lee maor, que también significa cuerpo luminoso. Para el plural se le agrega el sufijo ot, que es una vocal jolam y una tav. Así leemos en hebreo meorot o hameorot agdolim, las lumbreras grandes. Y el otro ejemplo masculino es la palabra estrella. Estrella en hebreo es una palabra masculina, su singular es kohav, que significa estrella, y para el plural se le agrega la terminación im. Así lo leemos en hebreo, kohavim, estrellas, o para decir las estrellas es akohavim. Entonces es verdad que im es plural para un término masculino y ot es plural para un término femenino. Sin embargo, como sucede en nuestro idioma, estas reglas no se cumplen en el 100% de los casos, sino que hay ciertas excepciones. Hay ocasiones en que una palabra singular masculina, su plural se escribe como plural femenino, o palabras femeninas tienen un plural masculino. Incluso en ocasiones puede usarse im u ot, pero no para representar una pluralidad, sino que también son singulares. Así que en el hebreo lo que determina si una palabra es plural o singular es su contexto, es el verbo, es el adjetivo que está acompañando a esa palabra. Ejemplos de palabras singulares que encontramos en plural. Tenemos, por ejemplo, la palabra cara en hebreo, que es panim. Génesis 32:30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma. La palabra que vamos a utilizar aquí es cara. La expresión cara a cara. Para decir cara a cara en hebreo es la palabra panim. Así aparece en la Biblia. Panim el panim. Si fuera plural se traduciría caras a caras, pero esto sería incorrecto. Es cara a cara en singular, aunque tiene una terminación im que parecería ser plural, pero es singular. Para saber que es singular necesitamos el contexto. Otra palabra, por ejemplo, es misericordia, rahamim, Génesis 43:14. Y el Elohim omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. La palabra que vamos a ver es misericordia, es un singular, pero veamos cómo se escribe en hebreo. Rahamim se escribe con la terminación en plural, pero es una palabra singular. Esto quiere decir que la terminación im no solo se utiliza para plural, también tiene otro uso para el singular, un uso muy peculiar que voy a explicarte. En hebreo, este uso para términos singulares se le llama superlativo, y es cuando se utiliza im para comunicar el concepto en su máxima expresión. Es la máxima expresión de algo, le da intensidad a un término, como la misericordia de Elohim es rahamim, quiere decir que es la máxima expresión para misericordia. Es algo así como decir la gran misericordia o, si me permites la expresión, la super misericordia. También se utiliza cuando se expresa algo que es incontable, infinito, intangible, abstracto o inmesurable. Por ejemplo, el agua no es algo que se perciba como contable en el pensamiento hebreo. Claro, el día de hoy hemos establecido unidades de medición para los litros, por ejemplo, pero el agua en el pensamiento hebreo es algo ilimitado, es algo que no tiene fin, es algo que no puede contarse, no se puede partir en unidades divisibles. Por eso se utiliza la expresión en hebreo maim. Lo mismo para el concepto cielo. Se considera el cielo como algo que no puede contenerse, limitarse, es incontable y no se divide en partes, por lo que se utiliza la palabra shamaim. Nota que también termina en im, pero no como plural, sino como superlativo. Entonces,
El superlativo comunica la máxima expresión de un concepto, le da intensidad, se utiliza para algo que no se puede contener, que es incontable, indivisible e infinito, como el término Elohim. Elohim viene de la raíz Eloah, que significa fuerza o poder, por lo que Elohim no vendría a significar poderes o fuerzas en plural, sino el superlativo, máximo poder, poder sobre todo poder, un poder incapaz de ser contenido o dividido. Si me permites la expresión, sería totalmente poderoso o poderosísimo. Eso es lo que significa la expresión Elohim. Por eso Elohim se tradujo como Dios, considerando a Dios como el ser supremo, creador único y poder sobre todo poder. Eso es Elohim. Por supuesto, hay más ejemplos de conceptos superlativos con terminación im que nos demuestran que las reglas gramaticales del hebreo no son reglas estrictas. Hay palabras que aparecen como plural y pueden significar plural, pero también singular dependiendo del contexto. Por ejemplo, la palabra Mitzraim. Mitzraim se usa para Egipto en singular, pero también para egipcios en plural. Ahora, lo que es una realidad es que la palabra Elohim puede utilizarse para singular superlativo cuando se refiere al eterno o un plural normal cuando se refiere a otro tipo de autoridades, jueces, magistrados, dioses paganos. Así que la pregunta es, ¿cómo sabemos que Elohim es plural o singular en un texto? Es muy fácil. Cuando se trata de Dios es porque está acompañado del sujeto Yahweh, del nombre del Eterno, también de un pronombre que sea singular, o cuando el verbo y el adjetivo son singulares también. Vamos a ver algunos ejemplos. Génesis 1:1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En hebreo dice Bereshit bara Elohim et Hashamaim be'et haaretz. El verbo que se está utilizando aquí es el verbo bara. Bara se traduce como creó. Se escribe con vet, resh y aleph. Entonces, Elohim creó. El verbo nos dice que la palabra Elohim es singular. En este caso, un superlativo para Eloah, porque la fuerza y el poder que se manifiesta en el Creador es inmenso. Si fuera plural, diría Borim Elohim. Para decir creamos Elohim, o creamos dioses, debe decir Borim Elohim. O crearon Elohim, diría Barú Elohim. En el principio crearon dioses, pero no dice así en hebreo. En hebreo dice Bara Elohim. Elohim creó, en tercera persona del singular. Y lo mismo podemos ver con otros verbos que se utilizan en hebreo. Tenemos Vayar y él vio, Vaikra y él llamó, Vayomer y él dijo. Estos verbos nos muestran singularidad para la palabra Elohim. Todos son verbos que se encuentran en singular. Ahora vamos a compararlo con el uso plural de Elohim en la Biblia, para referirse a dioses paganos o dioses extraños. Un uso plural de la palabra Elohim la encontramos en Primera de Reyes 11:14. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Adonai su Elohim, como el corazón de su padre David. Según lo que expliqué, para la palabra dioses también se utiliza la palabra Elohim, así que el adjetivo ajenos también debe estar en plural. Aquí vemos que dice dioses ajenos, Elohim ajerim. Ajerim es un adjetivo que se encuentra en plural. Puedes notar que ajerim tiene la terminación im, por eso sabemos que su traducción es dioses ajenos. Si la palabra Elohim fuera singular, entonces se leería como Elohim ajer, Dios ajeno, pero no es así, sino que dice Elohim ajerim. Entonces, lo que determina si la palabra Elohim es plural o no es el contexto, especialmente el verbo o el adjetivo que acompaña a la palabra. En todos los casos donde se utiliza a Elohim para el creador, para nuestro creador, sus adjetivos son singulares. Vamos a ver algunos ejemplos. En Salmos 7:9 dice Elohim tzadik. Si fuera plural diría Elohim tzadikim, pero no, dice Elohim tzadik, Dios justo. En Nehemías 8:6 dice Elohim agadol. Aquí dice Dios grande. Si fuera plural diría en hebreo Elohim agdolim. El adjetivo sería con terminación im. Veamos cómo aparece en hebreo.
Ha Elohim Agadol, Gadol grande en singular, por lo que sabemos que se refiere a nuestro Creador. Entonces se utiliza Elohim como singular superlativo, la máxima expresión del término poder, poder sobre todo poder, poder de forma infinita e incontable. Así que vamos a analizar el pasaje que menciona Luis, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai uno es. Luis lo interpreta de la siguiente manera: escucha Israel, Yahweh nuestros dioses, Yahweh uno compuesto es. Ok, para que aquí diga dioses, entonces en hebreo debe decir nuestros. Veamos cómo dice en hebreo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Voy a leerlo de nuevo: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Eloheinu se traduce como nuestro Dios. Para que diga dioses, en hebreo sería Elohim Shelanu, nuestros dioses, pero eso no está en el hebreo. Además, Eloheinu se aplica como nuestro en singular cuando está acompañado del nombre Yahweh, lo que le hace una palabra singular. Vamos a confirmarlo con un pasaje en Josué 24:18. Dice: y Yahweh arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Yahweh porque Él es nuestro Elohim. Yahweh no dice Yahweh son nuestros dioses. Dice Yahweh, Él es nuestro Elohim en singular. Vamos a ver que se utiliza también la palabra Eloheinu y sabemos que es singular por el pronombre que en hebreo se está utilizando. En español dice él, en hebreo es el pronombre hu. Veamos que dice hu Eloheinu, cuya traducción es Él es nuestro Dios. Para decir ellos son nuestros dioses, entonces diría Hem Elohim o Hem Eloheinu. Para decir ellos, el pronombre es Hem, pero aquí dice hu Eloheinu, cuya traducción correcta es Él es nuestro Elohim o nuestro Dios. Bien, entonces debemos conocer que cuando mencionamos Elohim, al referirnos a Dios, es siempre en singular y no implica pluralidad, sino la máxima expresión de lo que es Elohim. Gracias de verdad por acompañarme en este episodio, te agradezco por tus comentarios y por tus preguntas. Seguiremos hablando sobre el tema del único Elohim y en el próximo episodio hablaremos del concepto Ejad, que también quedó pendiente, Ejad como unidad compuesta o Ejad como unidad simple. Muchos entienden este concepto como una unidad compuesta y eso merece que lo tratemos en una próxima entrega. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres.